Capital Sonoro. Ahora. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres trabajadoras en fábricas textiles de Nueva York protestaron en las calles contra la extensa jornada laboral, los bajos salarios y la diferencia que sufrían en comparación con los hombres. La represión policial dejó un saldo de 120 mujeres muertas, hecho que llevó a la creación del primer sindicato femenino. También el 8 de marzo, pero de 1908, un grupo de mujeres, también en Nueva York, que buscaban una reducción en su jornada laboral, que por entonces era de 12 horas, un salario igual al que recibían los hombres frente a la misma actividad, pues la mujer ganaba entre un 40 y un 60% menos, y mejorar las malas condiciones de trabajo que padecían, se declararon en huelga y decidieron permanecer en su lugar de trabajo, haciendo un plantón en la Cotton Textile Factory, una fábrica de textiles. No fueron las únicas mujeres en hacer huelga. En total hubo unas 40,000 protestando por estas causas. Los dueños de la fábrica ordenaron cerrar las puertas del edificio. Luego sucedió un incendio al interior de la fábrica y al no poder salir, 129 mujeres murieron calcinadas. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago. Luego, en 1909, tuvo lugar una huelga laboral en la que participaron principalmente mujeres inmigrantes de origen europeo y de familia judía que trabajaban en Nueva York en las fábricas textiles de camisas. Se conoció como el levantamiento de las 20,000. La huelga fue liderada por Clara Lemlich, de origen ruso, y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de América. La protesta comenzó el 23 de noviembre de 1909. En febrero de 1910, esta Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de América acordó con los dueños de algunas fábricas la mejora en los salarios, mejores condiciones laborales y la reducción de la jornada laboral. La huelga general fue suspendida el 15 de febrero de 1910, aunque algunas protestas continuaron. Un año más tarde tuvo lugar el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, que puso en evidencia pública las terribles condiciones de trabajo de las mujeres inmigrantes. En marzo de 1910 se llevó a cabo la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. Allí, las políticas alemanas Clara Zetkin y Kate Donker propusieron el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en memoria de las trabajadoras que entre el siglo XIX y XX, en diferentes partes del mundo, se manifestaron en contra de las infames condiciones laborales y por el derecho al voto. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1977 para que finalmente la ONU declarara oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Sí, esta historia la hemos escuchado varias veces, pero vale la pena repetirla cuantas veces sea necesaria, pues no es un día cualquiera, no es una conmemoración superficial. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es 8 de marzo de 2024, 8M. Les damos la bienvenida a Ahora un podcast, dedicado especialmente a esta fecha. Y este es nuestro dato del día. Ciñéndonos a los matices de esta historia, podemos contabilizar 116 años del Día Internacional de la Mujer. Dicho el dato, como hoy es viernes, vamos con nuestros viernes de entrevistas, como ya es costumbre. Ya les cuento de qué vamos hoy. Ahora un podcast. Bueno, hoy es nuestro viernes de entrevistas. Estamos con Laila Abu Shihab, cofundadora y editora general de Vorágine. Laila, junto con Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal, está a puertas de lanzar el libro Conversaciones fuera de la Catedral, una historia del derecho al aborto en Colombia. El lanzamiento, les digo una vez, será el próximo miércoles 13 de marzo a las 7 de la noche en la biblioteca del Gimnasio Moderno, es decir, en la carrera novena, número 7499. Bueno, Laila, bienvenida a Ahora un podcast. ¿Cómo está? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno estar acá. Bueno, Laila, cuéntenos de este libro. ¿Cuándo arranca esta historia que deriva eventualmente de la sentencia C055 de 2022, de hace poco más de 2 años?
que da la libertad a las mujeres de interrumpir el embarazo en cualquier momento hasta la semana 24 de embarazo. Pues a ver, la idea del libro se produce justamente el 21 de febrero de 2022, el día en que la Corte Constitucional de Colombia emite esta sentencia que yo de verdad considero histórica. Para mí ese adjetivo cabe realmente en este caso, que es la sentencia que, como tú bien dices, despenaliza el aborto hasta la semana 24 sin ninguna explicación. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres pueden pedirle a la EPS, llegar al hospital y decir simplemente quiero abortar. No les pueden exigir, no les pueden decir que por qué razón. Tienen derecho a hacerlo hasta la semana 24. Ese mismo día, en la editorial Penguin Random House, surge la idea de contar la historia de cómo fue que se llegó a ese día. Porque evidentemente en los 2 años previos había habido unas marchas, movilizaciones masivas con pañoleta verde, como una marea verde, ¿no? Llenando las calles de Colombia. Pero para que se produjera ese hito, digamos, de esta sentencia de la Corte Constitucional, tuvieron que pasar décadas de esfuerzos, de silencios, de rechazos, de discriminación, etcétera. Y un poco este libro de conversaciones fuera de la catedral lo que trata de hacer es contar esa historia que más o menos comienza en los años 70 y contar qué pasó en todas esas décadas, años 70, años 80, años 90, en la primera década del 2000, para que finalmente el 21 de febrero de 2022 pues se llegue a esta decisión tan importante. Bueno, la idea claramente, Laila, no es como entrar en los pormenores del libro, más bien invitar a ir al lanzamiento y a comprarlo, pero dentro de esta historia, si nos puede resaltar algunos hitos clave dentro de este proceso histórico. Sí, qué bueno que lo digas. De hecho, el libro trae, y ojalá que se acerquen a las librerías también lo pueden comprar en digital. El libro trae al final además una línea de tiempo con estos hitos que voy a mencionar y muchos más. Entonces, qué buena esa pregunta. Digamos que habría un primer momento o un primer como conjunto de hitos que está a finales de los años 70, en 1979, cuando se produce como un primer encuentro nacional feminista. Esto fue en la ciudad de Medellín. Luego en 1981 se organiza aquí en Colombia, eso poca gente lo tiene en el radar, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y esto es 1981 acá en Bogotá, y esto es como un impulso tremendo para la lucha feminista en general. Luego hay otro momento hito en 1991, eso está muy bien narrado en el libro, digamos, no los voy a spoilear, pero hay un capítulo entero dedicado a la lucha que se dio dentro de la Asamblea Constituyente para tratar de incluir el derecho. En ese momento ni siquiera pues no era recomendable, no se recomendaba hablar de aborto, la palabra como que no era recomendable mencionarla. Entonces el constituyente que da esta lucha dentro de la Asamblea de 1991 promueve el derecho a la libre opción a la maternidad. Finalmente termina perdiendo, esto no queda en la Constitución del 91, pero es como un hito también, ¿no? Como que el debate ahí, y ahí también cambia la lucha dentro del movimiento feminista. Luego en 1998 hay otro momento hito, que es la creación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización, digamos, que desde ese momento ha sido más importante, la que más ha luchado, la que ha estado detrás casi todos los años en silencio por proteger este derecho de las mujeres. En 2006 hay un hito fundamental que es la primera sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en 3 causales. Esto era cuando se ponía en riesgo la salud físico-mental de la mujer por violación o cuando el feto traía una malformación que podía poner en riesgo la vida de la mujer. 2006. Y luego digamos que ya podemos saltarnos hasta 2017-2018 cuando se crea el movimiento Causa Justa, que es el movimiento que reúne a muchas organizaciones, a cientos, ya no cientos, miles de activistas en todo el país, y que es el movimiento que presenta la demanda ante la Corte Constitucional, que termina pues en la decisión de la Corte de 2022. No sé si esta pregunta sea difícil de responder, pero quisiera que intentáramos caracterizar cómo se han dado estas conversaciones fuera de la catedral. Pues mira, de hecho, el título del libro de Fuera de la Catedral ha generado como varias interpretaciones posibles y muchas discusiones, porque evidentemente como que la primera idea a la que remite es fuera de la iglesia, ¿no? Como fuera de lo religioso.
Y esto tiene que ver un poco con la pregunta que me haces. Es decir, el papel que jugaba la iglesia, y cuando digo iglesia es la iglesia católica, el papel que jugaba la iglesia católica en los años 70 y 80 en esta discusión y 90 ha mutado y ha variado a lo largo de los años y hoy ese protagonismo central que tenía la iglesia católica ya no lo tiene esa iglesia, sino que ahora son las iglesias, la iglesia cristiana y evangélica. Esa es una cosa, digamos, muy rara que sería muy largo explicar, pero que también pueden comprender si leen el libro. Entonces ahí ha mutado la conversación, pero conversaciones fuera de la catedral también es un poco decir que la conversación se hizo pública y se abrió por fin para todo el país. No solo que salió de lo religioso de la iglesia, sino que esta conversación por fin como que se tomó el país. En los años 70 y 80, las feministas, que ni siquiera, digamos, era fácil que se llamaran, que se definieran feministas como tal, no podían pronunciar la palabra aborto o les quedaba muy difícil, digamos. Entonces la lucha se daba casi que de manera silenciosa, incluso se daba desde fuera del Estado. El incipiente movimiento feminista de los años 70 y 80 desconfiaba tremendamente del Estado, de la institucionalidad. En 1991 hay un quiebre tremendo, en parte por la Constitución del 91, y las mujeres y el movimiento feminista, que ya se estaba volviendo cada vez más sólido, se da cuenta de que tenemos que trabajar dentro del Estado y con el Estado, porque esto solas, o sea, aquí hay que sumar al Estado. Y ahí casi que empieza un poco, empiezan a variar los términos de la conversación, y ya en la primera década del 2000, pues se hablaba abiertamente de aborto, con todo y que seguía trayendo, sigue hoy todavía en 2024, pues trayendo mucho rechazo de una gran porción de la sociedad que sigue siendo muy conservadora. Pero ya se podía hablar de aborto y ya se hablaba como de un movimiento feminista, aunque todavía fuera eso, muy incipiente. Ya en estos últimos años, digamos que es, pues, uno lo ve en las calles, uno lo ve en los morrales de muchas mujeres con pañoletas verdes, uno lo ve en las redes sociales, como que ya se habla abiertamente, pero esto no fue así siempre, en las 5 décadas pasadas. Mm, Con respecto a eso que menciona, esta semana estuvimos hablando con nuestra periodista Carol Velázquez, aquí en Ahora un podcast de una noticia histórica. Pues Francia se convirtió en el primer país en declarar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho constitucional. Pueden repasarlo si quieren, pero el punto es que Francia el aborto lo legalizó en 1975, primero hasta la semana décima, luego lo amplió a 12 semanas en 2001 y luego a 14 semanas en 2022. Y además, esto no es un dato menor, desde la década del 80 el procedimiento está cubierto por el sistema sanitario francés. Pero como lo conversamos en ese episodio, volverlo un derecho constitucional significa blindar este derecho a los gobiernos de turno. Pues, no, pues se trata muchas veces de victorias que se echan para atrás. Está, por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto del 24 de junio de 2022, dejando que cada estado decida al respecto, o el caso de Milei, que hace tan solo un par de días, muy al estilo Milei, calificó a quienes apoyaron la aprobación de la legalización del aborto como los asesinos de los pañuelos verdes, por nombrar solo estos dos casos. ¿Cuál es la situación en Colombia frente a este panorama? Pues qué bueno que menciones todos esos casos, el de Francia, el de Argentina, el de Estados Unidos, porque digamos el primer dato como de contextualización que me parece importante dar es que en estos momentos Colombia es uno de los países más avanzados en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del mundo. Es el más avanzado de América Latina, sin ninguna duda, está más allá de Estados Unidos. La decisión que tú mencionas de Francia de hace unos días es fundamental porque es el primer país que incluye dentro de la Constitución lo que tú dices, blinda, ¿no? El derecho de las mujeres a abortar. Es el único país que se ha atrevido a hacerlo. Aquí en Colombia ocurre algo y es que la lucha, y esto sí ha sido distinto a lo que a lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países de América Latina, la lucha se dio dentro de la Corte Constitucional. Todavía está pendiente la lucha legislativa, o sea, en el escenario del Congreso. Mm, Eso está en el libro. El primer proyecto que se pasa dentro del Congreso de la República para tratar de reglamentar el aborto fue en 1975 y desde entonces se han presentado
más de 10 proyectos a lo largo de los años y todos han sido rechazados. La mayoría ni siquiera han pasado el primer debate. O sea, el Congreso de Colombia sigue siendo un lugar donde no ha sido posible defender, proteger los derechos de las mujeres en este sentido. Entonces, como el movimiento feminista veía acá en Colombia que el Congreso no iba a ser la vía, pero hay que luchar por proteger este derecho, el movimiento feminista toma la decisión de irse a la Corte Constitucional. Y la Corte finalmente en 2006 primero y luego en 2022 protege ese derecho que sigue sin estar aún así dentro de la Constitución, porque entre otras cosas aquí en Colombia el aborto sigue siendo delito. Suena un poco obsoleto y raro porque cómo así que sigue siendo delito si la Corte lo despenalizó hasta la semana 24 y aún más. Después de la semana 24 corren las tres causales que estaban aprobadas desde 2006. O sea, si una mujer después de la semana 24 quiere abortar, puede decir que está en una de las tres causales, violación, malformación del feto o que se pone en riesgo la salud física o mental de la mujer y puede abortar. Entonces uno diría, pero a ver, en la práctica, pues se puede abortar, ¿cierto? En cualquier momento, pero resulta que en el Código Penal colombiano el aborto sigue siendo un delito. Y en ese sentido, la lucha todavía sigue aquí en Colombia porque el objetivo final del movimiento feminista, en este caso de causa justa, es que el delito de aborto desaparezca del Código Penal, que no esté más, que no sea considerado un delito. Y ahí todavía nos falta aquí en Colombia como dar ese paso adicional. Y el otro paso, pues, es el que decía de que el Congreso por fin se siente, deje de evadir el tema, porque llevamos desde 1975 evadiéndolo, que deje de evadir el tema y se dé la pela, digamos, de aprobar por fin este derecho esencial, ¿no? De las mujeres a decidir libremente qué hacer con su cuerpo. Mientras eso no se dé, lo del Congreso, mientras el delito no se elimine del Código Penal, sigue habiendo riesgos de que pase lo que pasó en Estados Unidos, que tú lo mencionabas ahora, que es la decisión de anular Roe versus Wade, que fue una decisión que inspiró a muchísimos países del mundo. Y entonces uno dice hoy, uy, pucha, si en Estados Unidos retrocedieron 50 años, pues aquí podría pasar, aquí los retrocesos, o sea, las alarmas son constantes y el movimiento feminista está todo el tiempo recibiendo alertas de que se presentan, los antiderechos presentan acciones de nulidad ante la Corte Constitucional. O sea, la lucha no termina en esta sentencia. La lucha también es defender la sentencia de quienes quieren echarla para atrás, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, como 50 años después. Claro. Estuvimos también aquí con la Fundación Jacarandas, que hizo un informe de los 2 años de la sentencia C055 de 2022, que ya mencionábamos, que se cumplieron hace poco, que también invitamos a escuchar, pero quisiera saber qué balance hace usted de estos 2 años. Pues a ver, el balance es muy positivo, primero en términos de la manera en la que la conversación pública se abrió, en términos de, yo lo digo así, en el libro está planteado, digamos, las otras dos protagonistas y autoras de este libro, que son las dos pioneras de causa justa, Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velázquez, lo plantean mucho mejor que yo, es la despenalización social, ¿no? Del aborto. Eso en estos 2 años ha avanzado un montón. Cuando me refiero a despenalización social, es que yo sí quiero creer que cada vez más en la mente de muchos colombianos y muchas colombianas está claro que no se puede decirle que no a las mujeres que quieran abortar por X o Y razón. En eso hemos avanzado, pero además la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Oriéntame, la Fundación Oriéntame, que entre otras cosas fue creada por el papá de Cristina Villarreal, una de las autoras del libro, tienen datos, tienen cifras concretas de cómo, a ver, uno de los miedos de los grupos antiderechos o de los argumentos que supuestamente daban para decir que era el colmo, que como así que se iba a legalizar el aborto en Colombia, era que se iban a disparar, que el número de abortos iba a aumentar, ¿no? Tremendamente. Resulta que el número de abortos se mantiene estable, pero lo que sí aumenta es la protección, o sea, la seguridad con la que se hacen los abortos, porque muchísimos se dejan de hacer, obviamente, en clínicas clandestinas, en espacios de garaje, o sea, en condiciones en las que se ponía en riesgo o se puede poner en riesgo la vida de la mujer. Y porque también lo que ha avanzado, aunque falta muchísimo trecho en ese sentido, es que las mujeres más vulnerables, que son las de las zonas más alejadas del país, las que no están aquí en Bogotá en el privilegio y no tienen el dinero para ir y pagar en un lugar la realización de un aborto seguro,
pues esas mujeres hoy tienen muchas más armas y herramientas para acercarse en sus distintos lugares y exigir que se les practique un aborto y que se les practique de manera segura y además gratuita. Y eso sí que ha mejorado muchísimo en estos 2 años de sentencia, aunque por supuesto falta mucho. Es decir, aquí sigue habiendo una desigualdad tremenda entre quienes estamos en Bogotá con todos los privilegios o en las otras ciudades capitales y podemos acceder a abortos de manera fácil y tenemos el dinero, y quienes están en un municipio de Arauca o de La Guajira o de Chocó y seguramente la van a tener mucho más difícil, y es sobre todo por esas mujeres que esta sentencia se lucha, ¿no? Y que esta sentencia se logra. Eso ha cambiado, pero falta mucho trecho todavía. Y una cosa que quisiera decir antes de que se me olvide es que desde que se emite la sentencia en 2022, todas las EPS del país están en la obligación de que cuando una mujer se acerque y diga y pida que se le practique un aborto, eso se tiene que realizar en los 5 días siguientes. 5 días. No pueden pasar de ahí, o sea, no pueden empezar a dilatar, no pueden empezar a pedirle explicaciones. Pero es que cuénteme si usted fue violada. Nada, 5 días. Eso me parece muy importante que también las mujeres lo tengan claro. Perfecto. Laila, le voy a pedir que reitere la invitación tanto al lanzamiento como a acercarse al libro. Sí, pues a quienes están en Bogotá, muy invitadas e invitados a que nos acompañen el próximo miércoles 13 de marzo a las 7 de la noche en la Biblioteca del Gimnasio Moderno. Ahí vamos a estar haciendo como el lanzamiento oficial del libro Conversaciones fuera de la Catedral, una historia del derecho al aborto en Colombia. Vamos a estar las 3 coautoras, Ana Cristina González Vélez, Cristina Villarreal Velázquez y yo, conversando con Gloria Susana Esquivel, que es una escritora feminista maravillosa. Si no están en Bogotá y nos están escuchando, vamos a llevar el libro a lanzamientos, a eventos en otras ciudades. Igual ya lo pueden conseguir en cualquier librería de forma física o de forma digital, y también vamos a estar en la Feria del Libro de Bogotá el sábado 20 de abril en la Filbo. Y pues la invitación a que lo lean. Yo quisiera terminar diciendo que lo que más feliz me haría es que este libro les llegue no solo a quienes ya están convencidas y quienes ya son aliadas y aliados de la causa, mujeres, hombres, a quienes ya andan con la pañoleta verde, digamos, en la muñeca o en el cuello, sino precisamente a quienes no. Ojalá que se dieran la oportunidad de leerlo y de que le permitan al libro que les deje preguntas abiertas, para que cada vez seamos una sociedad más justa, sobre todo con las mujeres. Laila, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos ahora con algunos titulares o con más datos en nuestro episodio dedicado al 8M. Hoy hubo y hay plantones, eventos y manifestaciones en varias zonas del país con el objetivo de visibilizar la brecha de género en materia económica, la falta de participación política de las mujeres y las formas de violencia tanto física, sexual como psicológica. En Bogotá, uno de los puntos de encuentro fue el Ministerio de Trabajo a las 3 de la tarde y se estima que más o menos a las 7 de la noche la movilización terminará en la Plaza de Bolívar. También hay plantones y marchas en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales e Ibagué. Y a propósito de las marchas, algunos datos. En 2023 el Observatorio de Feminicidio Colombia reportó 520 casos de violencia machista que le cobraron la vida a mujeres del país. Es decir, más de una mujer al día en el país murió por cuenta de un feminicidio. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son los lugares con más víctimas. En lo corrido de 2024 se han registrado al menos 20 feminicidios en el país, según alerta la Procuraduría. Acorde a datos de Medicina Legal, un total de 49.247 mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia intrafamiliar el año pasado, un incremento del 3% en comparación, o un poco más del 3% en comparación con el año 2022, cuando se registraron 47.771 casos. Este fenómeno afecta especialmente a las mujeres en Colombia, ya que del conjunto de denuncias, es decir, de las 63.982 presentadas durante 2023, el 77% corresponde a mujeres como víctimas, es decir, 4 de cada 5 personas afectadas por violencia intrafamiliar son mujeres. Y puestas estas cifras sobre la mesa, les traigo algunos eventos con motivo del 8M. No se pierdan varias actividades en esta fecha que tendrán lugar hoy
o durante los próximos días para conmemorarla. Ginette Bedoya Lima, periodista, escritora, activista colombiana contra la violencia de género, que en el año 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violación sexual por parte de paramilitares cuando realizaba un reportaje en la cárcel La Modelo de Bogotá, crimen por el que en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado colombiano, lanza hoy un programa transmedia. Como líder de la iniciativa No es hora de callar, busca con este resignificar los derechos de las mujeres adolescentes y niñas del país. El especial está siendo presentado más o menos hasta ahora. Si están por ahí, vayan hacia allá. Es un evento público en los exteriores del Museo Nacional de Colombia, en el centro de Bogotá. Cada transmisión estará acompañada por una persona que le hablará al país de igualdad, equidad y prevención de las violencias basadas en género. También el grupo de teatro La Máscara presentará la obra Lobas, inspirada en el libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pinkola Estés, una obra que cuenta la historia de 3 hechiceras sin poderes que se adentran en una cueva abandonada, la cueva oscura y profunda de la mente. Las funciones serán hoy 8 y mañana 9 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D 6090 Sur. En la Casona de la Danza, ubicada en la avenida Circunvalar 1701 Oeste, se realizará el taller Yoga y Energía Femenina. Este está dirigido a mujeres de todas las edades con o sin experiencia en yoga. En estas clases se enseñarán técnicas de respiración, movimiento y posturas de yoga restaurativo. El taller se ofrecerá hoy 8 y el 30 de marzo entre las 4 y las 6 de la tarde. Para quienes disfrutan del cine y la fotografía, hoy el cine en la calle 10 proyectará el documental Identidad y Transfotografía en Colombia, una genealogía de las prácticas fotográficas subalternas, una producción dirigida por Norman Gil y Gillola Cáceres. Vayan justo al frente de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la calle 10, número 316 a las 6 de la tarde. También se están por ahí en el centro. A las 6 de la tarde en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella habrá un concierto expandido, música y performance que busca resignificar las nociones de lo femenino y la movilización con el grito de la mujer cabra, una obra que busca generar preguntas sobre cómo la construcción de un cuerpo colectivo puede partir de la enunciación de una singularidad. Reflexiona también sobre cómo en el encuentro con el otro se potencia la creación de un cuerpo más resistente y más alegre para la vida. Esta obra es de entrada libre. Y también en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella a las 7:30 de la noche en la sala Delia Zapata se presentará Estela, un homenaje a través de la danza a la vida y a la muerte, como aquello que justifica nuestra existencia. Vida y muerte dependen una de la otra y ocurren en un mismo lugar, el cuerpo. Estela, además, es un título que hace referencia no solo a un nombre femenino, sino a los múltiples significados que tiene esta palabra, como monumento conmemorativo, rastro y huella que deja algo al pasar. La obra tendrá 2 funciones y la segunda será mañana sábado 9 de marzo a la misma hora. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo y agradecemos una vez más a Laila Bushihaf por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos el lunes nuevamente. Según el oráculo Google, el sábado tendremos una mínima de 10 y una máxima de 21 grados centígrados con 15% de probabilidades de lluvia. Y el domingo una mínima de 10 y una máxima de 22 grados centígrados con un 5% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo, ayúdenos a ampliar esta conversación. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.